Bienvenidos a nuestro resumen informativo cuando culmina la semana número 27 de cuarentena en Venezuela. Estos son nuestros titulares. La misión de hechos de la Organización de Naciones Unidas concluyó en su más reciente informe que los organismos de seguridad del Estado venezolano han cometido crímenes de lesa humanidad. Juan Guaidó, por su parte, asegura que tras este informe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene a un criminal. En otros titulares, 112.000 ciudadanos han retornado al país desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, Mike Pompeo viajará a Brasil y Colombia para revisar la situación de los migrantes venezolanos. La Organización Mundial de la Salud asegura que Europa verá una mortalidad más elevada en octubre y noviembre. En deportes, comenzó la temporada 2020 de la NFL. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas, la administración de Nicolás Maduro ha cometido severas violaciones contra los derechos humanos y las garantías fundamentales. El documento presentado este miércoles por una misión internacional de investigación de la ONU afirma que las irregularidades registradas en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes de guerra. De acuerdo con el reporte, los incidentes violatorios de los derechos humanos fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática. El informe de más de 400 páginas, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo 23 de septiembre, detalla que los crímenes más comunes cometidos por fuerzas de seguridad leales a Nicolás Maduro han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Estados Unidos continúa en su presión contra el empresario colombiano Alex Saab, a quien se acusa de ser testaferro de Nicolás Maduro, luego de que $700 millones fueron ubicados y congelados en Liechtenstein por su vinculación con el detenido en Cabo Verde. Así lo informó la unidad de investigación del diario El Tiempo, que le atribuyó la información a fuentes federales. La suma de $700 millones decomisada sería el inicio de una serie de nuevos congelamientos con la ayuda de autoridades en otros países. David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis migratoria venezolana, precisó que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y hasta la fecha, 112.000 venezolanos han retornado al país. El funcionario alertó que en el reciente informe de la OEA sobre la situación de los migrantes y refugiados venezolanos se detalla que 5,1 millones de ciudadanos han huido de la crisis humanitaria, social, política y económica que aqueja a Venezuela. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la tasa de mortalidad a causa de COVID-19 aumentará en Europa entre octubre y noviembre. Estamos en un momento en que los países no tienen ganas de escuchar este tipo de malas noticias y lo entendemos, comentó Klug, quien se desempeña como director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. El especialista resaltó que la eficacia de la vacuna contra la nueva enfermedad es una interrogante. Estados Unidos, Colombia y Brasil se reunieron esta semana para analizar la crisis humanitaria que ha provocado la administración de Nicolás Maduro con el tráfico ilegal de armas, oro y droga en la región. Así lo expresaron representantes de la diplomacia estadounidense, que destacaron que Colombia y Brasil han sido extremadamente generosos con los refugiados venezolanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que uno de los propósitos de su viaje es dar soluciones a los problemas de seguridad que han generado los narcotraficantes y terroristas. Comenzamos con lo más destacado de esta semana, y es que el presidente interino Juan Guaidó solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ignorar el informe de la Organización de Naciones Unidas, donde señala al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. Tras el informe emitido por la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, reclamó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional que es el momento de decidir de qué lado están. El presidente Guaidó indicó que este informe reivindica y respalda la lucha del pueblo de Venezuela de la Asamblea Nacional. Además, el presidente interino llamó a los gobiernos de Argentina y México para que dejen de lado su posición neutral sobre la crisis en Venezuela, pues con las denuncias de Naciones Unidas quedan expuestos. Por último, anunció que convocará una reunión de emergencia con expertos asesores jurídicos para avanzar en un plan de acción que permita un nuevo camino para que la justicia sea ejercida. Tarek William Saab, fiscal general designado por la administración de Nicolás Maduro, informó sobre el inicio de una investigación hacia un grupo de personas pertenecientes al equipo de trabajo del presidente interino Juan Guaidó.
La denuncia se basa en que el consorcio Caribbean Recovery Assets, conformado por las empresas Look In Capital y Global Risk, buscaron apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos de la nación a través de tratos con el presidente Juan Guaidó. Cuentas por cobrar y además bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la Alianza Petrocaribe fue lo que destacó Tarek William Saab sobre el origen de los bienes. Los nombres de los investigados son Fernando Javier Blasi Blanchard, director de Asuntos Comerciales de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Magin Eduardo Blasi Blanchard, hermano del primer señalado, y Javier Leonardo Troconis, comisionado presidencial para la gestión y recuperación de activos de Venezuela. Por otra parte, Tarek William Saab, fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, anunció que las autoridades venezolanas detuvieron a un ciudadano estadounidense que presuntamente realizaba actividades de espionajes al sistema petrolero. Saab también solicitó la detención de Marco Antonio Garcés Carapaica, Darwin Andreiso Urdaneta Pardo y Reinaldo Enrique Finol por su aparente implicación en el ingreso del ciudadano americano a suelo venezolano. Estos ciudadanos tenían previsto el ingreso de agentes estadounidenses a nuestro territorio para tener información estratégica de la refinería de Amoay y grupos militares de Zulia y Falcón, explicó. La Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional y el equipo de Plan País acordaron conformar una alianza para crear lineamientos en la búsqueda de un plan de rescate en la educación en Venezuela. Pacto Unitario por el Derecho a una Educación Democrática y de Calidad en Venezuela. Se llamará la nueva alianza entre el equipo de Plan País y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó. En esta iniciativa también se unen los partidos políticos, los académicos, los distintos gremios y sindicatos, quienes a través de los diputados Rafael Veloz, Bolivia Suárez y José Manuel Bolívar dieron todos los detalles al respecto. En la rueda de prensa del pasado lunes, aseguraron que en la conformación a corto plazo hay una bonificación humanitaria para el sector educativo. Además, se indicó sobre la ejecución de acciones que garanticen los derechos humanos, de salud y laborales para los docentes y trabajadores escolares. En este resumen de noticias, veamos qué fue lo más resaltante en el estado Zulia. Iniciamos el recorrido de las noticias más relevantes durante esta semana en el territorio venezolano. Empezando por el estado Zulia, donde las protestas por los continuos cortes eléctricos se mantuvo durante toda la semana. Incluso en municipios como Jesús Enrique Lozada resultaron detenidas 10 personas por manifestar su descontento ante los continuos cortes eléctricos que superaron en este municipio las 12 horas continuas. En la ciudad de Maracaibo, sectores como Tierra Negra, Montebello, Los Aticos, Cristo de Aranza, protestaron por tener 16 horas diarias sin servicio eléctrico. Con las quemas de caucho y la obstaculización de la vía, los ciudadanos demostraban el descontento que tenían por los continuos cortes eléctricos. Sin embargo, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció el pasado miércoles que los cortes disminuirían de 8 horas diarias a 4 horas diarias. Sin embargo, al caer la noche, durante toda la semana se escuchaban las cacerolas de los habitantes de la ciudad de Maracaibo, quienes continúan en descontento por los continuos cortes eléctricos. Pero veamos qué fue noticia en el resto de Venezuela. En el estado Lara esta semana fue noticia el inicio del plan Pico y Placa que organizó la gobernación del estado Lara para intentar solventar la escasez de combustible que está afectando a este punto del centro-occidente de Venezuela desde hace más de 4 semanas. La primera mandataria regional, Carmen Meléndez, explicó que este nuevo plan que dio inicio el pasado lunes busca definitivamente solventar el problema de las largas colas y largas horas que deben permanecer los ciudadanos en las diferentes estaciones de servicio del estado Lara. Esto está distribuido de la siguiente manera. Los días lunes corresponden las placas 1, 2 y 3, los días martes 4, 5, 6 y los días miércoles 7, 8, 9 y 0. Así sucesivamente
sucesivamente al resto de la semana. En esta primera fase que explicó la gobernadora Carmen Meléndez, también detalló que las gandolas que tienen alrededor de 13.000 litros van a llegar interdiario al estado Lara. Por lo tanto, habrá semanas en donde habrá despacho 3 veces por semana y en la otra 4 veces. Según algunas manifestaciones que se ven por las redes sociales, esto no se está cumpliendo a cabalidad, pues las gandolas no están llegando con la frecuencia que prometió el gobierno regional. Incluso en las largas filas que se observan en las estaciones de servicio se pueden ver placas que no corresponden a los días, generando malestar entre los usuarios. Sin embargo, en aquellas estaciones de servicio donde este plan se está cumpliendo, le están echando la cantidad de litros completa a las placas que corresponden el día, y aquellas que quedan rezagadas les dan apenas escasos 10 litros. Es la información que tenemos desde Barquisimeto en el estado Lara, reportó Andreina Ramos, y le invito a que continúe con más de este recorrido nacional. En el estado Carabobo, pacientes renales exigen protocolos sanitarios en los centros de hemodiálisis para prevenir el COVID-19. Aseguran que en la región no hay acceso a las pruebas para un diagnóstico oportuno. Reiteran que la terapia sustitutiva no puede ser interrumpida. El vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, Gerardo Vázquez, informó que no habrá reinicio de actividades académicas en ninguna modalidad, ni presencial, ni virtual o mixta, hasta tanto se materialicen las exigencias salariales del gremio. La Cámara de Turismo en Carabobo se muestra optimista y asegura estar preparada para una reapertura parcial en plena pandemia, adaptándose a lo que muchos llaman la nueva normalidad, que contribuirá a la recuperación del país. Advierten que muchos empleos podrían perderse de continuar esta situación. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Reportó para ustedes Ruth Laverde. En el estado Falcón, la noticia más importante de esta semana es el aumento de casos por COVID-19. El histórico revela que la cifra ascendió a 476 contagios durante estos 6 meses de pandemia en Venezuela, de los cuales 419 son comunitarios, y del total de contagios positivos, el 71.4% ya están recuperados. Esta es la distribución por municipios según un balance de autoridades sanitarias del estado Falcón. En los últimos días se reportaron en la última semana 154 nuevos positivos por la Comisión Nacional Presidencial, los cuales se encuentran en los municipios Acosta, sin especificar cantidad, Carirubana 18 casos, el municipio Colina 4, Buchibacoa 1, Dabajuro 5, Democracia 3, Federación 1 y Miranda con el alarmante número de 92 nuevos contagios, distribuidos de la siguiente manera: la parroquia San Gabriel 22 casos, Santa Ana 32 y San Antonio 40 casos, estos últimos con mayor presencia en los sectores del oeste de la ciudad de Coro, como lo son Cruz Verde y Las Velitas, en donde el mandatario se refirió que trabajan atendiendo a las familias completas con situación de síntomas leves. Por otra parte, el gobernador del estado Falcón confirmó que el diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y actual candidato por el Circuito 3 a la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Méndez, dio positivo al COVID y se encuentra bajo tratamiento. Este es parte del balance del COVID-19 que se incrementaron los casos durante esta semana en el estado Falcón. Esta ha sido la noticia más relevante en nuestra región. Para el resumen semanal de noticias, se reportó Martí Barbera desde el estado Falcón. En esta región del oriente del país, dentro de las noticias más resaltantes durante esta semana de cuarentena radical, estuvo la explosión en la subestación Alto Guri, mejor conocida como subestación Maturín, dejando a gran parte de la población sin el servicio eléctrico. De acuerdo con el reporte de las autoridades regionales, esta explosión se originó al caer una de las líneas, afectando gran parte de lo que fue el transformador de esta subestación, dejando al 40% de la población sin electricidad. Ellos explicaban que debían evaluar los daños que se habían ocasionado y que inclusive había la posibilidad de que se aplicara lo que era el racionamiento eléctrico en todo el estado Monagas. Sin embargo, luego de hacer diferentes estudios, descartaron esta posibilidad.
Asimismo, informaron que era importante que la población mantuviera la calma mientras podían solventar dicha situación. Los habitantes del casco central de Maturín, capital de este estado, aseguran que estar sin electricidad durante esta cuarentena es bastante difícil de sobrellevar. Además, ellos explicaban que han perdido varios electrodomésticos y que la empresa ni ningún ente gubernamental les da respuesta para poder solucionar esta situación. Por otra parte, es importante mencionar que las estaciones de servicio no estuvieron funcionando durante esta semana de cuarentena radical, por lo que no hubo despacho de combustible. Las personas explican que es necesario que se implemente un plan que les permita surtir gasolina de manera ordenada, de esta manera evitar las aglomeraciones en las diferentes estaciones de servicio y de igual forma se les garantice poder contar con la gasolina. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Reportó Mariana González Latuf, BPI TV. En el estado Trujillo, la noticia más destacada durante esta semana tiene que ver con el pronunciamiento realizado por los trabajadores de la salud, personal de enfermería, médicos, obreros, administrativos del Hospital Centinela Pedro Emilio Carrillo. A ellos también se unieron personal del Seguro Social, elevaron su voz de protesta pacífica exigiendo la remuneración de sueldos y salarios. Indicaban también allí la persecución que han tenido por parte del personal directivo cuando no han cumplido con algunas guardias por estar de reposo médico, no se los han validado, incluso algunos les han suspendido sus sueldos y salarios. A esto también le suman lo que es la escasez de sus equipos de seguridad para ellos poder seguir prestando el servicio que llegan allí a toda persona a ser atendida. Indican que están cumpliendo con su trabajo por vocación, pero necesitan y hacen el llamado a los organismos competentes, al gobernador del estado y al Ministerio de la Salud para que ajusten los sueldos y salarios. Esto fue noticia en el estado Trujillo, les reportó Mayra Linares. En el estado de Nueva Esparta, en la agenda informativa, sigue destacando el impacto de la escasez de combustible en los diferentes sectores de la región. Esta semana cambió el plan de distribución, quedando por fuera sectores priorizados como telecomunicaciones, salud y transporte. Precisamente dentro del ámbito de la salud, también esta semana se pronunció el presidente del Colegio de Farmacéuticas del estado de Nueva Esparta, Víctor Torcat, advirtiendo los problemas para el ingreso de medicamentos afectados también por la falta de combustible tanto desde tierra firme como en el estado Nueva Esparta. Todo esto en el marco de la pandemia, en donde la región insular ha tenido un repunte significativo entre los meses de agosto y septiembre, superando la barrera de los 2.000 casos. Esto también llevó esta semana a un pronunciamiento del sector comercial, en donde anuncia la declaratoria de emergencia, que consiste en reforzar las estrategias de ayuda y de prevención. Básicamente una campaña que ha denominado Hombro a Hombro, en donde espera recolectar insumos de bioseguridad para ser entregados en los centros de salud. Esto es lo que fue noticia en el estado de Nueva Esparta. Amigos de BPI TV, en el estado Mérida durante esta semana las noticias más importantes han girado en base al tema de la energía eléctrica que ha fallado no solamente en este estado de la región andina del país, sino en diferentes estados del occidente y el oriente venezolano. En este en particular, la noticia se dio en base a la denuncia de diferentes médicos de algunos centros maternos, específicamente el ubicado en el municipio Campo Elías, en la ciudad de Ejido, en donde se atendieron 3 partos sin energía eléctrica debido a fallas de hasta 13 horas que han tenido que soportar parte del personal que trabaja en este centro asistencial con respecto a esta situación. Por otra parte, este tema ha seguido bastante fuerte y defensores de los derechos humanos han hecho un reporte con respecto a las horas que pasa incluso el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes como centro centinela ante el COVID-19, pero que durante este mes ha pasado al menos 30 horas sin energía eléctrica o con voltaje insuficiente para encender los equipos. Esta es parte de la crítica situación que se mantiene en el estado de Mérida con respecto al servicio eléctrico que continúa fallando. Con esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado de Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Las noticias más resaltantes esta semana en el estado Anzoátegui fueron las siguientes. Trabajadores del Hospital Centinela Dr. Luis Racetti de Barcelona cumplieron una semana de haber paralizado parcialmente sus actividades
esto como medida de presión para que la directiva atienda efectivamente a los trabajadores que en este momento padecen alguna patología. Ellos afirman que su compañero, el camillero de la sala de partos, Pablo Márquez, quien falleció el martes pasado, no tuvo una atención médica oportuna. Es por esto que además exigen que se les garantice los insumos de bioseguridad necesarios para ofrecer un servicio oportuno a los pacientes que se acercan a este centro de salud. Los trabajadores de Petróleos de Venezuela, activos y jubilados, se mantienen en las calles para exigir que se les restituya el seguro médico de Psicoprosa en vista de que se encuentran en un estado de indefensión todos los trabajadores activos y jubilados de Petróleos de Venezuela. Es oportuno además comentarles que insisten con las denuncias los ciudadanos en que el transporte público es un potencial foco de contagio en estos días de cuarentena en vista de que viajan apilados en las unidades disponibles. Según el Sindicato Único de Trabajadores de Transporte del Estado Anzoátegui, solo están operativas el 10% de las unidades en vista de que la escasez de combustible le ha impactado de manera importante. Este jueves se pudieron registrar 9 viviendas afectadas luego del aumento del caudal de las quebradas en La Culebra y Pinipinito en el municipio Guante, en el estado Anzoátegui. Aún las autoridades de protección civil realizan labores de mitigación de riesgo en las zonas afectadas. Estas fueron las noticias más resaltantes durante esta semana en el estado Anzoátegui. En Bolívar, la noticia más importante de la semana fue la detención del médico Manuel Fuenmayor y la enfermera Mariela Tempo. Ellos fueron arrestados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Nicolás Maduro por un supuesto robo de medicamentos en el hospital Uyapar. Esta aprehensión generó la protesta de los compañeros de los dos profesionales de la salud. Ellos manifestaron durante 3 días y defendieron al médico y a la enfermera. Dijeron que ellos no robaron el hospital y que fueron arrestados por orden de la propia directora de este centro de salud. Pidieron la destitución de esta funcionaria porque dicen que con frecuencia son objeto de maltratos en este centro asistencial que atiende a pacientes con COVID. Esta semana en el estado Guárico fue noticia la denuncia del gremio de docentes en cuanto al deterioro de algunas instituciones educativas. Aseguran que en medio de esta pandemia la mayoría se encuentra abandonadas. Igualmente destacaron que a pesar de las exigencias que han venido realizando desde hace más de un año al Ministerio de Educación, estos no han oído sus plegarias y se han preocupado por recuperar y acondicionar instituciones educativas para lo que sería un proceso electoral cuestionado para el próximo 6 de diciembre. Porque tú no puedes llamar a los obreros a agarrar el machete y el garabato para limpiar las escuelas cuando tú ni siquiera te has paseado por los planteles o por la mayoría de los planteles de nuestro estado que no tienen ni siquiera condiciones mínimas para su acceso. Hay planteles que se mojaron, hay planteles que fueron saqueados, hay planteles que le robaron el cableado, hay planteles donde los programas alimenticios durante el año pasado no llegaron ni siquiera una sola vez. Los docentes en Guárico también se sumaron a un paro de actividades hasta recibir respuesta a sus exigencias. También podemos mencionar que durante esta semana fue noticia el asesinato de un policía en Valle de la Pascua y en menos de 10 días otro también fue asesinado en la población de Las Mercedes del Llano. Las autoridades investigan ambos casos y esperan poder dar con los responsables. Esta ha sido toda la información de lo que acontece en Venezuela. Los invito a que continúen disfrutando de nuestro resumen semanal con las noticias en el mundo del deporte y del entretenimiento. Estas son las informaciones deportivas más destacadas durante la semana. Comenzamos con fútbol porque la estrella del Paris Saint-Germain, el brasileño Neymar Jr., fue sancionado con 2 partidos de suspensión luego de protagonizar una pelea junto al español Álvaro González en el clásico ante el Olympique de Marsella. Por cierto, González será investigado luego de propinar insultos racistas al futbolista brasileño. El jugador que recibió una suspensión más larga fue Layvin Kurzawa del PSG, quien será sancionado con 7 partidos en lo que no podrá disputar la Liga Francesa. Del fútbol pasamos al baloncesto de la NBA porque Los Ángeles Clippers, mejor conocido como el hermano pobre de Los Ángeles Lakers, una vez más se quedó a las puertas de las finales de conferencia en la NBA
luego de caer en 7 partidos ante los Denver Nuggets de manera increíble. Al estar arriba en la serie 3-1, perdió la misma 4-3, así que de esta forma se queda fuera en los playoffs de la NBA y en 30 años de historia se convierte en la peor franquicia del deporte de los Estados Unidos. Del baloncesto pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque la estrella de los Cerveceros de Milwaukee, Ryan Braun, llegó esta semana a 350 jonrones de por vida con el uniforme de los Cerveceros. En 14 años en las Grandes Ligas, en una sola oportunidad, Ryan Braun terminó la temporada con menos de 10 cuadrangulares. Fue en el año 2013 cuando finalizó con 9 en 61 compromisos luego de ser suspendido por uso de sustancias prohibidas. Su mejor temporada fue en el año 2012 al conectar 41 batazos de vuelta completa. Y finalizamos con noticias de la NFL porque empezó el fútbol americano en los Estados Unidos con Tom Brady, el debut con los Buccaneers de Tampa Bay. El espigado jugador, gran mariscal de campo, estrella, otrora, de los New England Patriots, después de 20 temporadas, está en una nueva franquicia. Además, se confirmó el regreso de Ben Roethlisberger. Big Ben regresa después de 364 días sin disputar un compromiso, tras una lesión que sufrió el año pasado en su codo derecho. En deportes, desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Wilder Delgado. ¿Quién tiene el placer de saludarlos? Jonathan Olivares, y de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del mundo del espectáculo de esta semana. Iniciamos con una muy triste, y es que el actor venezolano Carlos Villamizar falleció el pasado 17 de septiembre en horas de la tarde. Así lo hizo saber el periodista Octavio Sazo a través de su cuenta de Twitter. En el texto del tuit, Octavio informó que el hombre de la etiqueta murió en la isla de Margarita, lugar en el que se había residenciado desde hace un tiempo. Por su parte, el también periodista Eduardo Rodríguez dejó saber que el primer actor padecía de cáncer y que luchó contra la enfermedad durante varios meses. Por estas calles fue sin duda la producción más recordada en la que participó Carlos y con la que obtuvo el seudónimo que lo distinguió en toda su carrera como el hombre de la etiqueta. Paz a su alma. Cambiamos de tema con una noticia que fue muy sonada esta semana, y es que Meghan Markle y el príncipe Harry finalmente debutarán en la televisión, siendo esto un acontecimiento muy esperado por sus seguidores y el público en general, luego de retirarse como miembros activos de la familia real británica. El próximo 22 de septiembre, la pareja aparecerá en un programa de la cadena ABC para revelar la lista de las 100 personas más influyentes según la revista Time. En el evento televisivo también estarán el músico John Legend, el comediante pakistaní Kumail Nanjiani y otras celebridades. Por su parte, los cantantes Halsey, Jennifer Hudson y The Weeknd deleitarán con sus presentaciones musicales. Recuerde que nos encuentra en las redes sociales como @BPITV y también en nuestro canal en YouTube. Yo soy Mónica Velot y como siempre los espero la próxima semana.